Hay una pregunta que nos persigue desde siempre. ¿Por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Es una de esas dudas antiguas y dolorosas. Hoy vamos a explorar una perspectiva distinta, no para encontrar una respuesta fácil, sino para hacer una reflexión profunda, inspirada en la historia de Job y en la increíble mirada del cardenal Carlo Maria Martini. Nuestra guía para este análisis va a ser su libro, La fuerza de la debilidad. Lo interesante es que Martini no aborda la historia de Job como si fuera teología abstracta y lejana, sino más bien como un mapa, uno muy práctico, para navegar los desafíos de nuestra propia vida. Y todo vuelve a esta pregunta, una que probablemente nos hemos hecho todos alguna vez. Si alguien vive una vida correcta, ¿por qué le caen encima tantas desgracias? La historia de Job nos pone justo frente a esa paradoja, sin rodeos. Pero aquí es donde la historia da un giro que no nos esperamos. El sufrimiento de Job no es algo al azar, no es mala suerte. Resulta que todo se origina en un escenario cósmico, en una apuesta que va al corazón mismo de lo que significa la fe. A ver, en el prólogo aparece un personaje, Satanás, que aquí funciona como el acusador, como un fiscal. Y su argumento es cínico, pero muy potente. Básicamente le dice a Dios, la fe de Job no es genuina. Es solo un negocio porque tú lo has llenado de bendiciones. En el fondo, acusa a toda la humanidad de tener una fe por puro interés. Y Dios, confiando plenamente en Job, permite que esa fe sea puesta a prueba. Y la prueba es simplemente devastadora. De un momento a otro, Job lo pierde absolutamente todo. Su fortuna, todos sus hijos, su salud, su estatus en la sociedad. Lo despojan de cada pilar que sostenía su vida. El hombre que lo tenía todo, de repente, se queda sin nada. Y aquí viene lo asombroso. Su primera reacción, a pesar de una pérdida que destrozaría a cualquiera, es de total sumisión y aceptación. Uno pensaría que la apuesta ya está ganada, que la fe de Job es a prueba de todo. Pero no, esto es solo el comienzo. La verdadera prueba apenas está por empezar. Porque claro, una cosa es la reacción inicial, el shock, y otra muy diferente es vivir con la cruda realidad del sufrimiento día tras día. Y es aquí donde la historia se vuelve mucho más humana, mucho más real. Pasamos de la aceptación piadosa a la angustia más profunda que uno se pueda imaginar. Hay que imaginarse la escena. Job, sentado en cenizas, con sus amigos al lado, en un silencio total durante 7 días y 7 noches. Ese silencio se va cargando de un dolor tan inmenso que finalmente explota. Y no explota con una queja, sino con un grito volcánico que sacude los cimientos de la fe. Y esto es lo que grita. Fíjense, no maldice a Dios, que era lo que Satanás había predicho. Hace algo que quizás es todavía más impactante. Maldice su propia existencia. Es un grito de desesperación tan hondo que desearía que el día de su nacimiento simplemente se borrara del calendario. Y aquí es donde la interpretación de Martini lo cambia todo. Él dice, Job no se está quejando. La queja es estéril, te aísla, te amarga. No, lo que Job está haciendo es lamentarse. Y la lamentación en esta tradición no es un signo de debilidad de la fe, sino todo lo contrario. Es una forma poderosísima de oración. Es un acto de fe porque incluso en su dolor más oscuro, le sigue hablando a Dios. Se aferra a esa relación, aunque no entienda absolutamente nada. Job ha exigido una respuesta. Ha puesto a Dios en el banquillo pidiendo saber por qué. Y después de un larguísimo silencio, Dios por fin responde, pero de una manera que nadie, y mucho menos Job, se podría haber imaginado. En lugar de darle una explicación teológica sobre el porqué del sufrimiento o una lista de sus errores, Dios le responde desde un torbellino con una avalancha de preguntas. Y esto es crucial. La respuesta al porqué del sufrimiento no es una explicación lógica. Esta es una de las preguntas más potentes. Dios no está justificando el sufrimiento de Job. Lo que hace es expandir radicalmente su perspectiva. Lo confronta con la inmensidad de la creación, una inmensidad que no podemos comprender, y con la distancia infinita que hay entre el conocimiento humano y la sabiduría divina. El punto clave entonces es una reorientación total. Dios no ofrece una solución al problema del dolor. En su lugar, se ofrece a sí mismo en medio del misterio.
Se trata de cambiar esa necesidad de tener respuestas por la capacidad de confiar en aquel que está más allá de todas nuestras preguntas. Según la lectura de Martini, las pruebas externas de Job, perder sus bienes, su familia, su salud, fueron solo el preludio. La verdadera batalla, la más dura y agotadora, se libró en el campo de batalla de su propia mente. A esto Martini lo llama la obediencia de la mente. Y no se trata de una obediencia ciega, para nada. Es una lucha consciente para no dejarse consumir por ese torbellino de pensamientos que nos arrastran a la desesperación, a la autocompasión o a la amargura. Esa es, sin duda, la prueba más difícil de todas. Y el proceso de esta corrupción mental es muy sutil. Empieza con un simple pensamiento negativo. Si se le da permiso para quedarse, si se le da vueltas, empieza a corromper nuestro estado interior y le abre la puerta a la desesperación. La verdadera batalla de Job fue resistir esa espiral, día tras día, en medio de su dolor. Y todo esto nos lleva al corazón de la paradoja. Al ser despojado de todo, absolutamente todo, Job descubre una nueva forma de fortaleza que nunca antes había conocido. Aquí se ve la transformación clarísima. Antes, la fe de Job, quizás sin que él mismo lo supiera, era un poco transaccional. Yo soy bueno, Dios me bendice. Pero después de la prueba, después del sufrimiento, su fe se purifica. Ya no se basa en lo que recibe, sino en la relación misma con Dios. Se vuelve una fe incondicional. Y esta es precisamente la fuerza de la debilidad. Es una fuerza espiritual que no viene de la autosuficiencia, ni de la riqueza, ni de la salud. Es una fuerza que emerge justo desde la vulnerabilidad más absoluta, cuando lo único que queda es la relación con Dios. Una relación que ya no se basa en cálculos, sino en un amor desinteresado. Y esto nos deja con una última idea para darle vueltas. La historia de Job sugiere que a lo mejor el propósito de las pruebas no es tanto encontrar una respuesta a ese ¿por qué? Que nos atormenta. Quizás el propósito real sea otro. Descubrir una fuerza interior que ni siquiera sabíamos que existía. Una fortaleza que, y esto es lo más increíble, no nace a pesar de la debilidad, sino que nace justamente a través de ella.